Bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 7, que pertenece al último trimestre del año 2023. El título de esta lección es Misión en favor del prójimo. Y el versículo para esta semana lo encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 10 y el versículo 27, donde leemos de la siguiente manera. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. La lección de esta semana está basada en el libro de Lucas, el capítulo 10, de los versículos 25 al 37, y es una hermosa parábola que presenta a Jesucristo a un alto personaje del mundo judío. De acuerdo al espíritu de profecía, esta parábola no era solamente una parábola, era un acto real que acababa de acontecer en esos días. O sea, Jesús está haciendo mención de un suceso real y lo está presentando ante este dirigente judío. Vamos a leerla porque es muy hermosa. Vamos a encontrar muchas cosas hermosas en esta lección. Y aquí un intérprete de la ley, un abogado, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndolo fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echóles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. El amor tiene diferentes rostros, y en esta parábola está hablando del amor humanista. Nosotros amamos a las personas por medio de una relación que sostenemos, y también por nuestro conocimiento a esas personas. Hay diferentes grados y niveles de amor. El amor a una madre, a un padre, es diferente que el amor a una esposa, al esposo. Es diferente que a los hijos. Pero aquí se nos está hablando de amor a gente extraña, gente que ni siquiera hemos visto en la vida. No sabemos quiénes son, de dónde vienen, cómo se llaman, para dónde van, qué han sido, qué les pasó. No sabemos absolutamente nada. Y la lección nos está hablando que tenemos que amar a esas personas
como nos amamos a nosotros mismos. Por supuesto que este no es un amor familiar, pero no deja de ser amor, porque lo que tengo que hacer yo para comprender el amor humanista es ponerme en los zapatos de esa persona y estar tirado en la calle con una dolencia o una necesidad y esperar que cualquier persona, aunque no me conozca, venga, me extienda una mano y me rescate o me ayude de mi problema. Eso es humanismo. Y de eso se está tratando la lección de esta semana. El amor a una persona que desconocemos. El amor a una persona que no es de nuestra nacionalidad. Posiblemente no habla nuestro idioma. Posiblemente tiene un color diferente a nosotros, una religión, un pensamiento, una cultura y modales diferentes. Cuidar de esa persona que es totalmente diferente a nosotros se llama humanismo. Y de eso se trata la lección de esta semana. Versículo 25 comienza muy interesante con un abogado preguntándole a Jesús para probarlo. Y este abogado, que es muy versado en la ley, le está haciendo una pregunta que no le debería de haber hecho, porque él conoce perfectamente la ley de Dios y sabe lo que la ley responde a su pregunta, pero se lo hace de todas maneras y es para probarlo. Pero aquí la palabra que se usa en griego no es una prueba de pleito, no es una prueba que incomoda, sino que él quiere determinar la capacidad, el conocimiento de Jesucristo, pero se está enfrentando a la persona incorrecta. Lo que él está viendo es la humanidad de un hombre, pero no sabe que adentro de ese hombre la otra mitad, su pensamiento, su ser entero, la otra mitad es Dios. La criatura está tratando de poner en entredicho al Creador. Y eso nunca, nunca va a funcionar en la vida. Cuando nosotros leemos la Biblia y escuchamos o leemos o se nos dicen las ordenanzas de Dios, nuestra obligación es acatar la ordenanza y no estar cuestionando al Creador, porque nunca vamos a conseguir una victoria en esa batalla y vamos a ser técnicamente derrotados, no porque Él nos quiere derrotar, sino que porque nosotros somos criaturas y nunca en la vida ni por la eternidad vamos a lograr a comprender la mente y el cerebro de nuestro Dios creador. Y aquí Jesucristo sabe lo que está pasando. Hay una persona que está tratando de ver su capacidad. Y él camina por la trampa tranquilamente, como que si no viera la trampa. Su respuesta es intachable. Y al mismo tiempo insinúa de una manera muy suavecita que este abogado en la ley no tendría que estar haciendo esa pregunta porque él sabe la respuesta correctamente. Cristo tiene un tono de autoridad que pone al abogado en una posición correcta, en el lugar correcto. Uno es creador y la otra es criatura. Y es interesante cómo contesta Jesucristo. Y es un ejemplo para nosotros contestar a una persona cuando se acerca a nosotros con motivos de pleitos. Muchas veces hay personas que se acercan a nosotros para probarnos, para tentarnos, para ver cómo nosotros respondemos. Y aquí tenemos un ejemplo claro de cómo respondió Jesucristo. Y él le dice dos preguntas muy interesantes. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense que las dos preguntas
están relacionadas, pero son totalmente diferentes. Porque uno de los problemas que tienen los países modernos es interpretar la ley. A veces 2, 3, 5 personas pueden estar leyendo el mismo artículo de la ley y dándole una interpretación diferente. Y por eso es que Jesucristo le dice a él, ¿tú sabes lo que la ley dice? Sí. Ahora, ¿qué es lo que tú entiendes de esa ley? ¿Cómo lees tú? ¿Qué comprendes de esa ley? Y fíjese que este abogado cita dos textos del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Deuteronomio 6:5 y el otro es Levíticos 19:18. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Levítico 19:18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y después que este intérprete de la ley le ha dado la respuesta, Jesucristo le dice, bien, has respondido, haz esto y vivirás. Aquí el erudito queda confundido porque Jesús lo lleva a la ley mosaica y se lo contesta con una tranquilidad. El Señor le hizo recordar los dos deberes que nosotros tenemos para con Dios y con los hombres. Tenemos dos deberes. Uno es con Dios y el otro es con los hombres. Pareciera que aquel que fue a interrogar salió sumamente sabio y no hay manera de contradecirlo. Se cambiaron los papeles. El que llegó a hacer la entrevista sale entrevistado. Jesucristo, de una manera tan magistral y tan suavemente, cambia los papeles y le dice, oh, tú eres un maestro en la ley, tú eres un doctor en la ley. ¿Qué dice la ley y cómo tú lees? Él viene a hacer una pregunta y se ve forzado él mismo a contestar su propia pregunta. Y ahí le queda el corazón dolido. Allí era suficiente para que él diera la media vuelta y se fuera y le dijera muchas gracias. Tengo con esta, pero no. El hombre quiere una segunda ronda y por eso es que pasa el versículo 29. Porque él está dolido, no pudo entrampar a Jesús. Su pregunta era infantil, su pregunta él mismo la sabía y él mismo se la respondió y eso le duele un poquitito. Y el versículo 9 dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Allí se metió en un serio problema. Le está diciendo, mira, Señor, esa pregunta que yo te hice, aunque la respuesta es correcta, no te la pregunté sin una razón. No, yo quiero una instrucción más detallada y ahora te estoy preguntando quién es mi prójimo. Allí, él se ha metido en un serio problema porque la segunda ronda lo va a paliar totalmente y lo va a mandar totalmente humillado ante aquel que él llegó a humillar. ¿Quién es mi prójimo? Ahí hay dos partes que él tiene que contestar. La primera es con Dios. Y en esta posiblemente él no tuvo que haber tenido problemas. Estaba tranquilo de su conciencia. El diezmo posiblemente lo daba a la perfección. Diezmaba la menta y el comino. Era escrupuloso para pagar. Sus ayunos los observaba estrictamente.
sus fiestas las observaba, sus oraciones aprendidas las repetía de memoria constantemente. Estaba bien con Dios. La primera parte del examen lo pasa bien, pero la segunda posiblemente no. Y ahora él se queda preguntando, ¿y mi prójimo quién es? Está entrampado, porque está él mismo tratando de entrampar a su prójimo, que es Jesucristo, que no comparte las mismas ideas, que es de un partido contrario, un hombre gastado por los deberes de la vida, que lo único que se dice de él, que hace el bien día y noche. Estará preguntando él, ¿es Jesucristo mi prójimo? Y allí él está molesto e incómodo. Y aparentemente, bajo la buena fe y la honestidad, él dirige la pregunta. Hay una versión muy interesante que a mí me gusta y dice, maestro, dígame, ¿a quién enseña usted que debería incluirse en el término prójimo? Qué hermosa versión es esa, ¿no es cierto? Lo trata de usted y le dice, ¿a quién usted enseña que debería de incluirse en la palabra prójimo? Y allí comienza la parábola que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano. Y le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Fíjense que cuando dice que un hombre descendía, según la parábola, definitivamente era un hombre judío. Y cuando dice descendía, era porque en verdad descendía. Jerusalén estaba en la cima y Jericó estaba en el valle. Jerusalén estaba en la montaña y Jericó estaba en el valle. Era un camino descendiente que llevaba hasta el valle Jordán, donde estaba Jericó. Habían más o menos 21 millas para llegar, alrededor de 42, 43 kilómetros. Había bastante camino que recorrer y el lugar era un lugar rocoso, un desfiladero. En el tiempo de en esos días, ese lugar se conocía como el Camino Rojo o el Camino Sangriento por tantos crímenes que habían allí. Habían bandas de ladrones que se escondían en las cuevas. Eran árabes saqueadores, así se les conocía. Herodes, según la historia, le había hecho un gran servicio al país para extirpar esta gente, pero constantemente surgían nuevos ladrones. Los romanos inclusive no podían acabar con ellos. O sea, era una zona que estaba custodiada por los romanos y por Herodes para dar seguridad, pero por más que custodiaran, siempre sucedían crímenes. Y allí tenemos a un hombre que es golpeado, es dejado como muerto y necesita auxilio inmediato. Y comienza Jesucristo con la narrativa de un sacerdote. Aquí pasa algo muy interesante. Jericó era una ciudad de sacerdotes. Su residencia estaba allí y viajaban constantemente a Jerusalén para dedicarse al servicio del templo, tanto sacerdotes como levitas. Cuando terminaban los días que tenían que trabajar en el templo, volvían a sus ciudades dormitorios. Fíjense que en varios países hay culturas muy interesantes. En España, en Madrid, la ciudad es tan grandísima y mucha gente trabaja allí y mucha gente vive allí, pero a los alrededores de Madrid hay ciudades dormitorios.
donde la gente vive, por supuesto, pero llega a dormir y el día siguiente madruga y se va para la ciudad y así está constantemente viajando. En la última visita que nosotros hicimos el año pasado nos quedamos en una de estas ciudades dormitorio y usted camina al mediodía, parece un pueblo desolado. No hay nadie en esos lugares. No hay ni siquiera negocios, al menos en el pueblo que nosotros estuvimos. Solo son casas, hermosas casas, y al atardecer comienza a tomar vida cuando toda la gente viene de la gran ciudad a descansar a su vivienda. Eso era lo que estaba pasando allí. Viajaban con frecuencia entre Jerusalén y Jericó y viajaban por este camino llamado el Camino Sangriento. Trabajaban en Jerusalén, vivían en Jericó. Y ahí encontramos al sacerdote que ni siquiera voltea a ver, sino que él se hace a un lado y camina. Más tarde viene un levita y este, según la Biblia, miró qué es lo que estaba pasando. Dice el versículo 32, asimismo un levita, llegando cerca del lugar, viéndole, pasó de largo. El otro se fue, no quiso ni siquiera acercarse donde estaba este hombre. Entonces, el levita, fíjense bien, es peor, pero es mejor que el sacerdote. El sacerdote tiene una posición más alta que el levita. ¿Por qué mejor? O porque sintió un poco de lástima y al menos se detuvo para mirar. El otro ni siquiera se detuvo para mirar. Este sí, se detuvo para mirar. Sin duda con compasión, pero peor porque después de haber visto la gran necesidad que este hombre tenía, no le pudo dejar ni siquiera un trapo para arroparlo contra el sol o contra el frío de la noche, sino que, como su jefe el sacerdote, siguió su camino sin prestarle atención. El que tiene más luz y no hace caso, peca más contra ella. Ese es uno de los problemas grandes de nosotros, los adventistas del séptimo día. Que tenemos una gran luz y no hacemos caso. Y al no hacer caso de esa luz, nuestro pecado es más grande. Porque el que ignora la Biblia no tiene mucho para ser juzgado. Sabe algunas cosas, pero nosotros que estudiamos la Biblia constantemente tenemos un conocimiento profundo y no hacemos caso. Entre más luz, más grande es nuestro pecado. Y por eso es que el levita comete un pecado más grande que el sacerdote, porque el otro, viendo de lejos, pasó, no quiso ni parar. Este se detuvo a ver qué había pasado, pero lo mismo que el otro se fue. Ahora, fíjense que interesantemente aquí este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento donde encontramos a Jesucristo asumiendo un papel de supervisor de sacerdotes y levitas. ¿Por qué Él no vino contra ellos? ¿Por qué Él no habló contra ellos? Mire, por varias razones. Primero, porque ellos todavía eran los guardianes y ministros oficiales del templo, eran autoridad. Porque era fuera de ética tocar sus vidas vacías y pretenciosas. No era correcto. Ah, porque el castigo ya estaba pronto a caer sobre ellos. Solo faltaban más o menos de 50 años y esa casa tan gloriosa, ese sacerdocio, ese grupo de gente especial iba a ser destruida para nunca más volver a aparecer. ¿Por qué más él nunca se puso contra ellos? Porque por más que se opusieran, ellos no iban a prestar atención.
¿Por qué más? Porque ellos tenían una vida egoísta, tenían una vida de santidad divorciada de la caridad. Y ese es uno de los problemas. Fíjense que esto nos enseña una lección a nosotros. Hay muchos de nosotros que tenemos la osadía de criticar al pastor. Y yo le voy a decir una cosa, no lo haga. ¿Por qué no? Porque no es un negocio. Usted no llamó al pastor al ministerio, lo llamó el Señor. Usted no fue que le hizo el llamado, no, lo hizo Dios. Por lo tanto, él responde a una autoridad superior y no a un feligrés. Alguien se va a encargar de él y ese va a ser Dios. ¿Sí se da cuenta? Él no puede responderme a mí. No, él tiene su autoridad superior. Lo que yo me puedo conseguir es un castigo de parte de Dios. ¿Qué puedo hacer? No se preocupe, Dios sabe. Dios en el Apocalipsis, Jesucristo, camina en medio del candelabro. Él camina en medio de las 7 iglesias. Y cuando Él camina en medio de las 7 iglesias, Él exclama en Apocalipsis, las primeras 7 iglesias del Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras. Usted no se preocupe. No es su negocio estar en contra del pastor ni criticándolo. El más grande ejemplo de esto lo tenemos David y Saúl. Ya Saúl lo había desechado Dios, ya no lo quería más. Y cuando David tuvo la oportunidad de hacerle daño, le aconsejaron y le dijeron, hazle daño. Y él dijo, no, 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 ¿cómo estas manos van a tocar al ungido del Señor? Nunca. Y jamás, aunque tuvo la oportunidad, se atrevió a que sus manos tocaran al ungido. Ejemplo tenemos. Aquí Jesucristo no toca a esta gente. Ahí la deja. Ahí la deja, porque no importa lo que haga, no va a haber un cambio en ellos. Y esta es la única vez del Evangelio, de los Evangelios y del Antiguo Testamento, que Jesucristo está hablando de un levita y de un sacerdote. Pero allá aparece el héroe de la parábola, y es el samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Los judíos odiaban a los samaritanos y los samaritanos a los judíos. ¿De dónde aparecen los samaritanos? Mire, los samaritanos son mitad judío y mitad de otra nacionalidad. Las veces que el pueblo fue llevado cautivo, especialmente la última antes de Jesucristo, que fue de Nabucodonosor, muchos judíos lograron escapar de la deportación y se quedaron errando en esas tierras ellos solos. Muchos judíos. A estos judíos se les unieron gentes de otras nacionalidades y se comenzaron a casar con todos los pueblos que llegaban a ese lugar. Cuando los judíos regresaron, encontraron mucha gente viviendo allí y les preguntaron, ¿y ustedes quiénes son? Y yo les dije, nosotros somos judíos, pero mi esposo es árabe, mi esposo es turco, mi esposo es sirio, mi esposa, y encontraron que se habían mezclado con las demás naciones. Y por eso el judío dice, no, ustedes no son judíos. Hace 70 años que nos fuimos. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Bueno, fue mi abuelita la que era judía, pero mi abuelito era griego. Y ellos dicen, no, ustedes no son judíos. Y allí comienza la gran pugna entre ellos, porque tenían una religión corrupta, tenían dioses ajenos, tenían en un templo equivocado, adoraban erróneamente. Y no hay manera de hacer una unión con ellos. Y por eso es que no se llevan bien. Pero el héroe de esta parábola es un samaritano que no
se llevaba bien con el mundo judío. Él se acerca y al verlo se mueve a compasión. Los otros, uno de ellos ni siquiera se acercó, solo vio y pasó de lejos. El otro se acercó, pero a pesar de la gravedad, no tenía el elemento compasión. Y este que no es de la iglesia, no es de nuestra religión, se agacha, ve al herido la gravedad, tiene compasión y comienza a tratarlo allí. Dice que vertió aceite y vino. Según la cirugía de esos días, cuando usted mezcla el aceite y el vino y lo bate bien, bien batidos, no hay cosa mejor para curar las heridas. El aceite es bueno para desinflamar y el vino para limpiar y desinfectar. O sea, este hombre venía preparado, viajaba preparado con cosas necesarias para una emergencia y aquí saca su botiquín de primeros auxilios, era un paramédico y comienza a darle primeros auxilios a una persona desconocida que ni siquiera sabía quién era, ni siquiera eran amigos, eran enemigos, pero la compasión vence y logra él ayudar a esta persona. Muchas veces nosotros tenemos la religión correcta y como los judíos no padecemos, más bien dicho, padecemos de no tener compasión. Tenemos un evangelio que no sirve. Muchas veces nuestra iglesia recolecta fondos para ayudar a los pobres y esa ayuda nunca llega. Muchas veces queremos ayudar a una persona y tenemos que esperar a que se reúna la junta de iglesia para ver si puede aprobar una mísera limosna para una persona que está en necesidad. Muchas veces vemos la urgencia de una persona y sencillamente el corazón no se nos mueve para ayudar a esa persona. Cometemos exactamente el problema de la religión sin caridad, una religión frívola, una religión de nombre, una religión que no sirve, una religión que está condenada a desaparecer. Muchas veces sabemos de una persona que tiene necesidad y se la transferimos a otro para que ese le ayude mejor y nosotros huimos. Si esa es nuestra condición, entonces nosotros estamos enfilados a la muerte eterna. Porque una religión sin caridad es una religión muerta, como la de los judíos, que por eso fueron eliminados. Allí no paró el samaritano, montó en el animal al hombre, y él caminando lo llevó a la siguiente posada. Y allí se estuvo una noche con él, estuvo ayudándole. Y al día siguiente, fíjense que hace algo bien interesante. Vamos a leer el versículo. Y fue a él y vendó sus heridas, y al día siguiente al partir sacó 2 denarios y se lo dio al mesonero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, cuando yo vuelva te lo pagaré. ¿Por qué hace eso él? Porque tenía la sospecha que el mesonero podía ser tan cruel como el levita y el sacerdote, que si no tenía dinero por adelantado, le iba a decir al moribundo: mira, ya te ayudaron, así que aquí no estamos manteniendo a nadie, te vas a ir porque aquí si no se paga, no se come. Y por eso es que aquí el samaritano previendo
ese problema, él dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 2 denarios. Un denario es el trabajador, es el salario de un trabajador por día, según Mateo 22. Y si quiere otra manera para calcular, Mateo 6:37 dice que ese era suficiente dinero para la comida de 25 hombres. Y no para allí. Por las dudas que este mesonero era de mal corazón, queda 2 días anticipado y encima le deja un cheque en blanco. Le dice, ¿sabes qué? Cualquier cosa que gastes en este hombre, cuando yo regrese, yo te lo voy a cancelar. Así que no vayas a dejar de hacer algo por él. Cuídalo, cuídalo por favor. Eso es un impulso noble y generoso. Él posiblemente era un comerciante, el samaritano, y ha de haber dicho, si yo me paro con este hombre, me voy a retrasar en mis negocios. Pero no, él para y se va con él. No sabemos a qué hora del día era, pero pasó la noche con él. Y dejó pagado 2 días de adelantado y la promesa de regresar a pagar cualquier gasto extra. Fíjense que en Juan 8, versículo 48, encontramos nosotros que los judíos trataron a Jesucristo de samaritano. Un samaritano para los judíos era algo abominable, era un hereje, inclusive era el mismo diablo. Era tan abominable que lo comparaban con comer carne de cerdo. No les hacían favores, no les pedían favores. Se apartaban del camino cuando venía un samaritano. Y en Juan 8:48 dice lo siguiente. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Este texto posiblemente le da un significado más profundo a la parábola del buen samaritano. Porque aquí hay un testigo, un abogado que está hablando con un hombre que le llaman el samaritano. Fue más de una vez que dijeron de Jesucristo, demonio tiene. Él en nombre de Belcebú saca los demonios. Eso es lo que le pasa. Él tiene demonios. Y aquí hay un maestro de la ley, un abogado de la ley, que está hablando contra una persona que lo han tildado de samaritano. Y esta persona está hablando precisamente de un samaritano. Si usted le busca una aplicación espiritual, el salteador es el diablo, que vino y nos encontró en el camino sangriento. Un día que habíamos dejado la iglesia e íbamos para el valle. Habíamos dejado la hermosa montaña donde Dios habita y nos encaminábamos para el valle. Y allí Él aprovechó y saqueó nuestra vida. Nos despojó de las bendiciones. Nos dejó tirados semimuertos. Y se marchó con la esperanza de que pronto nuestra vida iba a terminar. Pero apareció el buen samaritano que curó nuestras heridas, que perdonó nuestro pecado, que se apiadó. Jesucristo, el samaritano de la parábola, está hablando de un acto real, pero en la parábola Él se está representando como el buen samaritano que vino a buscar lo que se había perdido. Por la misericordia de Dios, nosotros vivimos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, son frescas, no usa de las de ayer, las crea nuevas.
las confecciona nuevas cada mañana, y de esas misericordias nosotros tomamos. Y gracias al buen samaritano, usted y yo estamos con vida y la esperanza de la salvación. Porque un día nos encontró en el camino de la vida, semimuertos, sin nada, robados, golpeados, sin esperanza, casi sin vida ya para morir. Y dejó de hacer lo que estaba haciendo y desvió su camino para llevarnos a un mesón. Y en el mesón nos tiene, porque va a regresar por nosotros en 2 días. No nos ha abandonado. Ha prometido que va a pagar la deuda. Ya pagó la deuda. Allí Él está hablando antes de morir. Pero ahora que nosotros estamos leyendo, Él murió, Él regresó y pagó la deuda. Solo nos va a venir a sacar de ese mesón y nos va a llevar para su casa. Profunda la parábola del buen samaritano. Y aquí encontramos a Jesucristo llevando a este maestro de la ley suavemente, sin prejuicio. Lo tomó de una manera suave e irresistible. Le cerró la oportunidad de que él dudara. Lo llevó muy dulcemente. Y la pregunta del samaritano, ¿quién es mi prójimo?, se lo demuestra en un acto de la vida real. Y le contesta su pregunta y lo hace entender quién es el verdadero prójimo. Algo así hizo Natán con David cuando mató el esposo de Betsabé. Le contó una historia que lo movió a justicia y a ternura. Se indignó el hombre de saber que este rico le había quitado al que no tenía nada todo lo que tenía. Y después que lo llevó a ese estado, lo fulminó. Le dijo, ese eres tú. Y eso es lo que pasa con Jesucristo. Lo está llevando a un estado de suavidad al abogado y le hace entender quién es el prójimo. Mire, del samaritano nunca supimos nada más. A saber qué pasó con él. Pero Jesucristo lo inmortalizó. De él se habla en las iglesias. De ese hombre se ha hecho esculturas en los hospitales, en los asilos para ancianos y para niños. Inspirados en ese hombre y en aquella mujer que entregó 2 chelitas, 2 blancas, lo único que tenía, el evangelio ha crecido en amor para con el prójimo, en amor para con el mundo. Eso se llama humanismo. De él no sabemos qué pasó, pero podemos aprender varios puntos. Primero, no aquel que me profesa amor es el que me ama de verdad, sino que aquel que deja de hacer lo que está haciendo para ayudarme. Me pueden decir mucho que me aman, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es aquel que me muestra con actos su amor, el que me ama. Segundo, aprendemos que la religión quiere que nosotros le hagamos bien a todas las personas, aunque nos encontremos con ellos por una casualidad. Tercero, nos enseña que el bien no se lo hacemos solo a nuestros amigos, sino que también a nuestros enemigos. Cuarto, nos enseña que la verdadera religión nos enseña a considerar a cada hombre como nuestro prójimo, a ayudarle sin importar quién es él.
nos enseña a ver al hombre no por quien es, sino por lo que está sufriendo. Esa es la verdadera religión. Y por último, nos enseña que la religión y la opinión religiosa, el credo de una persona, no es barrera para que nosotros le ayudemos. Aquí hay un samaritano que adoraba las palomas, que tenía un templo diferente, que derramaba huesos humanos en el altar, que se encuentra con un enemigo, pero a pesar de eso, él va y le ayuda. Muchas veces nosotros que tenemos la verdad no ayudamos como ayudan los paganos. Muchas veces otras religiones que no tienen la verdad, de verdad son humanistas y ayudan y nos dan un ejemplo terrible. Nos abochornan de ver que nuestra iglesia que tiene la verdad no vive la caridad, solo vive la verdad en palabras, plasmado en un papel, pero cuando llega la acción todo es dinero. Muchas veces gente de otras religiones nos enseña a nosotros como individuos a que ellos mejor se sacrifican por una persona que ni siquiera conocen y nosotros no nos queremos ni sacrificar por aquellos que conocemos. Jesucristo termina la parábola diciendo: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. No tuvo la capacidad de decir el samaritano. Su orgullo le permitió llegar quizás una 10ª parte, porque allí Jesucristo le dice: ya venía un samaritano. No le dijo venía un hombre común, no le mencionó un samaritano. Y aquí el maestro, el abogado de la ley, le dice: fue el que tuvo misericordia de él. Y Jesucristo le dice: ve tú y haz lo mismo. Fíjense que al joven rico, Jesucristo le leyó el corazón. Y después de conversar con él, el joven rico, Jesucristo le dice: ven y sígueme. Tú eres lo que ando buscando. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Te necesito. Y este joven rico, a diferencia que el joven rico del Antiguo Testamento, quien aceptó el llamado de Jesucristo, Eliseo, este del Nuevo Testamento no lo acepta y se va triste. Pero aquí, por la respuesta que el abogado le da, cuando Jesucristo le pregunta: ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Por la respuesta que le da, Jesucristo le dice: vete y sigue tu camino. No tuvo la capacidad de aceptar. No tuvo la humildad de decir: fue el samaritano. Yo te vine a preguntar quién es mi prójimo y ahora entiendo que mi prójimo es el samaritano. Él no dijo eso. No pudo romper esa barrera. Él dijo: fue el que tuvo misericordia del herido. Quizás si la respuesta hubiera sido el samaritano, Cristo le hubiera dicho: ven y sígueme. Pero aquí dice: vete. Puedes seguir tu camino. Y si quieres, haz lo mismo. ¡Qué tremendo! Mire, hermanos, para terminar esta
lección. Todo lo que yo estoy escribiendo, le estoy hablando, está escrito en el PDF. Vaya después del viernes y allí lo va a encontrar. Pero quiero terminar con esta lección contestando dos preguntas básicas de la lección fundamentales para la salvación. La pregunta primero es: ¿quién es mi prójimo? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es: mi prójimo es cualquiera que necesita ayuda y a quien tengo poder y oportunidad de ayudar sin importar su rango, su raza o religión. Mi prójimo se extiende a toda la humanidad, sin discriminación. Toda aquella persona que pertenece al reino humano, ese es mi prójimo. Toda esa persona, sin importar quién es, que piensa, que cree, que habla, cómo luce, que come, sin importar nada eso, pero que lleva estampada la imagen de Dios y necesita mi ayuda, ese es mi prójimo. Y Jesucristo cambia la pregunta del abogado. Él viene a preguntar y dice: ¿quién es mi prójimo? Y si usted lee detenidamente la parábola, Jesucristo le dice: ¿sabes qué? La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta correcta es: ¿de quién yo soy prójimo? Porque le cuenta la historia del samaritano. Y después le termina diciendo: ¿quién de estos crees que es el prójimo? ¿Del que cayó herido? Y le dice: el que hizo, el que lo auxilió. Ve tú y haz lo mismo. Él llegó a preguntar: ¿quién es mi prójimo? Y Jesucristo le termina enseñando de quién yo soy prójimo. No le termina hablando del hombre herido, le termina hablando del que ayudó. Ese es el prójimo del que necesita. La pregunta grande para usted a mí es: ¿quién es mi prójimo? No. La pregunta grande para usted a mí es: ¿de quién yo soy prójimo? De todo el que necesite, a su nivel y a su poder. Todo lo que esté a su mano para hacerlo, a sus posibilidades, usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Esa es la primera pregunta que la parábola contesta. Y esa es la segunda pregunta primero. Y ahora viene la primera. Y las dos son esenciales. Las dos son esenciales. La primera pregunta es lo que la parábola comienza preguntando. Lo que el maestro, lo que el abogado, el escriba, el experto en la ley comienza. Cuando dice: maestro, le preguntó el intérprete de la ley, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es la pregunta grande de la parábola. Pero ahí se han contestado dos preguntas: ¿quién es mi prójimo? ¿Y qué hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer para ganar la vida eterna? Mire, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí en esta parábola hay dos tipos de santidad. Una santidad vana y una santidad genuina. La santidad espuria o la santidad vana, la que no sirve, son las del sacerdote y el levita. Dos personas oficialmente santas vienen del templo de trabajar para el Señor, de hacer lo mejor, de cantar, de cuidar la iglesia,
de cuidar los asientos, de limpiarla, de enseñar la palabra. Pero es una santidad espuria porque está divorciada de la caridad. No tiene amor. Es una santidad vana. No sirve para nada. En pocas palabras, no es santidad. Tiene el nombre de santidad, pero no lo es. Y en el samaritano, que ni siquiera es de nuestra iglesia, se exhibe la naturaleza de la verdadera santidad. No conoce la religión correcta, no viene del templo, no va en sus negocios, pero encuentra a una persona que está a punto de morir y la caridad le acompaña y no lo deja allí, lo cuida personalmente y cuando ya no puede, lo encarga. Esa es la verdadera santidad. Esa es la santidad que Cristo nos vino a enseñar con su vida y con su ejemplo, y Él espera que nosotros la hagamos. Nosotros no nos salvamos o nos perdemos por un pecado. Nosotros nos salvamos o nos perdemos por la tendencia de nuestro carácter. Fíjense que Mateo 25 se titula El juicio de las naciones. Y si usted lo lee del 31 al 45, que no lo vamos a leer todo, ahí hay dos grupos, uno que se salva y otro que se pierde. Y los que se salvan, el Señor les dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel. Y ellos preguntan: Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y Él le dice: todo lo que los hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y está el grupo que se pierde y Él les dice: apartados de mí, malditos al fuego eterno. Palabras bien duras. Y Él dice exactamente lo mismo: tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, estuve en la cárcel, no me diste de comer, no me diste de beber, no me vestiste, no me llevaste medicina, no me visitaste, fuera, no los conozco. ¿Cuándo estuviste así que no nos dimos cuenta? Y les dice exactamente lo mismo. No lo hiciste a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Y termina el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso se llama caridad. Quiero terminar leyéndole dos textos. Léalo usted, por favor. Todo lo que yo he hablado está escrito, se lo dejé allí bien bonito para que usted logre entender. Así lo he hecho los 2 sábados pasados. Vaya a Escuela Sabática Maestros o ponga Tony García Escuela Sabática y ahí le va a aparecer la lección. Vaya después del viernes y ahí está el comentario. Mire este texto, lo encuentro en Testimonios para la Iglesia, cita 3, 2.249 y dice: cada oportunidad de socorrer a un hermano necesitado o de ayudar a la causa de Dios en la promulgación de la verdad es una perla que enviáis de antemano al cielo para ser depositada en el banco celestial donde es guardada con toda seguridad. Esta Dios nos cuida, 26 de agosto, es hermosísima. Dice: la dadivosidad es uno de los planes divinos para el crecimiento. El cristiano ha de ganar fortaleza fortaleciendo a otros. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Hay muchos textos que dicen que el que alimenta al necesitado, cuando venga el tiempo de hambre, su pan nunca le faltará.
Otros textos dicen que todo aquel que da al pobre, Dios lo va a bendecir. Hay tantas promesas. Dice el texto, se continúa diciendo, esta no es meramente una promesa, es una ley divina. Perdón, esto no es una promesa. Dios lo ha puesto como una ley para él, que todo el que ayuda va a ser ayudado. Todo el que da de comer no va a ser desamparado. Todo el que ayuda al prójimo, Dios lo va a socorrer a él en momentos de angustia. Es una ley divina. Dios lo va a cumplir porque Él así lo prometió. Una ley por la cual Dios establece que los arroyos de benevolencia fluyan continuamente de vuelta hacia su fuente. Como las aguas de lo profundo se mantienen en constante circulación, el cumplimiento de esta ley, en el cumplimiento de esta ley encontramos el secreto del crecimiento espiritual. Dé y usted va a recibir. De 100 y va a recibir 200, de 1000 y va a recibir 2000, de 10,000 y va a recibir 20,000, de medio millón y va a recibir el millón. Es una ley divina. Hay una promesa. Y le voy a leer la última. Dice la última, las decisiones del último día, lo que Dios va a decidir, fíjense bien, depende de nuestra dadivosidad práctica. Cristo reconoce todo acto de beneficencia hecho como a Él mismo. Esa es la decisión del último día. Eso es lo que leímos en Mateo 24. Y le voy a leer la última, de todas maneras. Nos pasamos de la hora. Siempre que piense usar el dinero del Señor para gratificarse egoístamente, todo el dinero que usted recibe es dinero del Señor. No se vaya a equivocar, que aquí le está hablando de diezmo y ofrenda. No, todo el dinero, todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que usted recibe, todo lo que usted consigue, todo lo que usted le regalan, todos sus dones, talentos, todo le pertenece al Señor. Nada nos pertenece a nosotros. Y por eso dice, cuando piensa usar el dinero del Señor, es lo que el Señor me ha dado, para gratificarse egoístamente. Recuerde que hay muchos sumidos en una profunda pobreza que ni siquiera tienen para comprar alimentos o ropa y son herencia del Señor. Debemos hacer el bien a todos los hombres, especialmente a los que son de la fe. Si los que poseen abundantes recursos son agentes de Dios para comunicar la verdad, usarán sus tesoros sabiamente, de modo que ninguno de la familia de la fe pase hambre o desnudez. Carta 90 del 15 de enero de 1895, dirigido a una mujer adventista de cuantiosos recursos. Querido hermano, ¿qué más le puedo yo decir? Ya nada. Seamos caritativos. La caridad es un don. Si usted es caritativo por esfuerzo personal, ya fracasó. La caridad es un don que le pertenece al Espíritu Santo. La dadivosidad es un don que le pertenece al Espíritu Santo. Si quiere hacerlo de la manera correcta, usted tiene que primero pedir el Espíritu Santo y Él va a poner en usted esos dones, esos regalos del Espíritu para actuar correctamente. Sin ellos no vamos a entrar al reino de los cielos. Vamos a tener una santidad vana que padece de caridad y estaremos condenados a la muerte eterna, así como lo escuchan. Más sencillo de eso no se lo podemos explicar. En mi experiencia personal, Dios ha bendecido tanto porque practicamos eso y lo hacemos con gozo y alegría y le invitamos a usted que lo experimente para recibir las bendiciones de Dios, y una vez lo experimente jamás se va a apartar de ese don tan precioso
de lo que es la caridad y ayudar al necesitado. Que Dios le bendiga esta semana. Cuídese, por favor, haga lo mejor para Dios y recuerde que todo lo que yo he hablado está escrito en la lección PDF. Espero que lo disfrute. Una feliz semana, que Dios los bendiga y por la bendita gracia de Dios y su misericordia nos veremos la otra semana para otra lección interesante. Feliz semana.